Hemos estado llevando una serie de sermones en este evangelio y vamos por el capítulo 8, así que podemos ir buscando el capítulo 8 del evangelio según San Marcos y brevemente podemos decir, como vimos la semana pasada, que este capítulo 8 lo veo yo como donde yo vivo. ¿Sí? Es una colina, un cerro, y de un lado puedo ver el Cerro La Quemada, puedo ver la Troncal, puedo ver parte de Gaira, y del otro lado puedo ver el Rodadero, puedo ver el mar. Asimismo, este capítulo 8 está en el centro del Evangelio según San Marcos, donde primeramente hemos visto a Marcos mostrándonos las señales de que Jesús de Nazaret, el carpintero, es el Hijo de Dios. Y llegamos a este momento cumbre que es el capítulo 8, y del capítulo 8 en adelante podemos ver lo que llamamos o consideramos el costo de seguir a Jesús. Y vemos también al final la pasión y la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es así que la semana pasada, al estar estudiando este pasaje, vimos un punto importante en la sección del Evangelio de Marcos, donde Pedro, como representante de los 12, confiesa claramente la identidad del Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo lo confiesa? Como el Cristo, que significa el Mesías, el ungido esperado por los judíos. Sin embargo, esta declaración estaba incompleta, y la razón es porque su visión no estaba totalmente clara de la naturaleza de la misión de Cristo y de cómo se llevaría a cabo el establecimiento del reino de Dios. Y es en este punto donde Jesús quiere que sus discípulos tengan una revelación más profunda, anunciándoles cómo iba a ser rechazado por la nación y sus líderes, terminando en su crucifixión. Esto era algo difícil de aceptar y entender por los discípulos, pues era contrario a la idea que ellos tenían en sus mentes. Tenían una idea preconcebida de lo que vendría a representar el Mesías, y esa idea que ellos tenían la veían como un caudillo victorioso que establecería el reino por la fuerza, destruyendo a sus enemigos como un gran líder militar, y se sentaría en el trono de David trayendo libertad de la opresión de Roma, que era el imperio que en ese momento estaba subyugando la nación de Israel. Pero esta liberación no sería, como ellos pensaban, de un yugo temporal, humano o terrenal, sino era la liberación del yugo del pecado que condena al hombre eternamente. Es así que estudiaremos nuestro pasaje a través de 3 puntos. Y el primer punto de nuestro pasaje es: el Hijo de Dios revela el costo de su misión, del versículo 31 hasta el versículo 32. El segundo punto es el rechazo por parte de Pedro a la misión del Hijo de Dios. Y el tercer punto es el costo para los seguidores del Hijo de Dios. Así que vamos a tener nuestra lectura en Marcos capítulo 8, si me pueden seguir, y vamos entonces a retomar los puntos. Y dice la escritura: y comenzó a enseñarles, Marcos capítulo 8, versículo 31, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Señor, bendice tu palabra y ayúdanos en esta hora.
Ok, el Hijo de Dios revela el costo de su misión. Es la primera vez que Jesús enseña a sus discípulos. En este territorio prácticamente gentil, en Cesarea de Filipos, que ya estuvimos hablando acerca de esto la semana pasada, Jesús los llevó a los discípulos para que ellos tuvieran una identidad clara de quién era Él. Es donde Pedro dice, tú eres el Cristo. ¿Okay? Pero también Jesús quería anticipar o les predice acerca de cómo se llevaría a cabo su misión y de lo que acontecería, porque Él de allí saldría para Jerusalén. Pero de todas formas, esta declaración también la podemos ver en los pasajes siguientes. En 2 ocasiones más Jesús les habla acerca de su muerte y de su crucifixión, de su resurrección, en Marcos 9:31 y en Marcos 10:32, 24. Es claro que los discípulos no entendían cómo Jesús, el Cristo, el Mesías, sería muerto y resucitaría al tercer día. Jesús les dice, como vemos en el pasaje para entenderlo, es que esto era necesario. Era necesario que Jesús, que el Hijo del Hombre padeciera mucho y que fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Le era necesario al Señor. Esto es clave para poder entender, porque lo que vemos aquí es el mensaje claro del Evangelio, el mensaje de la cruz de Cristo. Jesús fue el primero que pagó un precio por motivo o razón del establecimiento de su reino. No como los hombres ven el reino de Dios, sino como es el reino de Dios que obra en nuestros corazones por medio de su obra redentora. Cristo les habla de su muerte y que resucitaría el tercer día. Esto era necesario, era parte del plan divino para el establecimiento de su reino. Los judíos no consideraban o no tenían claro, incluyendo a los discípulos, el grave estado o el grave problema o la condición terrible del pecado en el ser humano. Esto es inherente a todos los hombres. Esto es más que establecer un gobierno o reino temporal, lo cual es imposible en hombres no regenerados. Era necesario que Cristo muriese por nuestros pecados, que Él fuese rechazado. Era la providencia divina, la soberanía de Dios estaba obrando aún también en el rechazo de la nación de Israel. La ira de los hombres obra la justicia en muchos casos de Dios, o el plano, el propósito de Dios. Porque esto que ellos iban a hacer con el Mesías era necesario que aconteciese. Jesús tenía control del tiempo y el espacio y podía anticipar y quería que sus discípulos lo pudieran ver, pero ellos todavía no podían ver claramente lo que significaba la gran bendición de que Cristo muriera por nuestros pecados y de cómo se establecería un reino espiritual que sería eterno en todos aquellos que sean regenerados por su obra. Es por eso que aquí podemos ver ese regalo, esa bendición de que todos nuestros pecados han sido perdonados por la muerte y la crucifixión de Cristo. Estábamos separados de Dios. Y antes que pensar en la cruel muerte que tuvo nuestro Señor Jesucristo, en su pasión, en la forma como Él fue azotado, en la cruel muerte de la cruz, porque era una muerte lenta, era una tortura, era una muerte agonizante. Pero antes de ver lo terrible de esta muerte, es que Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios. Él llevó la ira y la justicia de Dios, se satisfizo en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, orando al Padre para que no se hiciese su voluntad, sino la del Padre, esa hora difícil, donde Él estaba peleando esa batalla en sus rodillas con el Padre, era porque Él iba a experimentar lo que significaba para el hombre estar separado de Dios eternamente, por causa de que la ira de Dios vendría sobre Él en el pecado, por el pecado. En la cruz Jesús pudo exclamar, no el dolor de su tortura,
o de sus llagas, que fue realmente terrible, sino que él pudo expresar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has separado de mí? Porque en ese momento él estaba llevando toda nuestra culpa y todo nuestro pecado. Esa es la batalla que tuvo que librar Jesús, de ir a la cruz. Considerarse por un momento en la condición que nosotros nos encontrábamos, muertos, destituidos de la gloria de Dios, sin esperanza en este mundo, sin ninguna forma humana, sin ningún recurso propio para podernos levantar de ese estado. Así que esa separación de Jesús derribó lo que nos separaba con Dios, y podemos ahora estar unidos en un mismo espíritu. Así que establecer su reino solo podía ser a través de su muerte y de su resurrección. La declaración de Pedro del Mesías no debía de ser pública, porque aún no se habían consumado estos hechos y aún no tendrían el mensaje que hoy se anuncia de que Cristo Jesús ha muerto por nuestros pecados en esa cruz. Ellos no comprendían la misión del Mesías. Ellos, si hubieran publicado esto, tal vez las multitudes que en ese momento estaban siguiendo a Cristo, porque el clima de la popularidad de Cristo había llegado al máximo y eran muchas las multitudes que le seguían, tal vez la gente hubiera interpretado en su pensamiento popular de que era el momento de tomar la espada, porque ellos no estaban dispuestos entonces a tomar una cruz para seguir a Cristo, como más adelante Jesús les enseña. Finalmente el Señor les dijo que sus padecimientos habrían de terminar en la muerte y más tarde en la resurrección, lo que parecía una derrota, pero vendría seguida de la victoria de su resurrección. Esto último parece no ser escuchado por los discípulos. Ellos solamente escucharon el hecho de que él habría de ser rechazado y que habría de morir y terminar en la crucifixión, pero no escucharon el hecho de que él iba a resucitar. Ya él no les estaba hablando en parábolas, les estaba hablando claramente. Este sería el mensaje de la cruz, el cual debían proclamar después de consumados todos estos acontecimientos. El Señor tomando su cruz, pagando el precio por nuestros pecados, recibiendo el castigo por nuestras transgresiones. Más que la muerte era la ira de Dios. Él cargando nuestros pecados, experimentando la separación del hombre pecador. Pero su separación trajo y quitó esa barrera que nos separaba ante el Padre. Estamos unidos al Padre. Estamos reconciliados. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Esto no se entendía en ese momento. Los discípulos no lo entendieron. Pedro no lo entendió. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El rechazo por parte de Pedro a la misión del Hijo de Dios. Pedro, como vocero y representante de los discípulos, es claro entender que también los discípulos estaban teniendo esta percepción equivocada de lo que sería la obra y la misión de Jesús como el Mesías. Ese rechazo por parte de Pedro a la misión del Hijo de Dios la vamos a ver en el versículo 32, versículo 32 al 33. Dice: esto le decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dice que Pedro comenzó a reconvenirle. Otras traducciones dice que comenzó a reprenderle, le estaba censurando. Realmente no era un tono amable o respetuoso hacia su maestro, hacia Jesús, el Hijo de Dios, hacia aquel que él acaba de ver como el Mesías. Estaba censurando a Jesús por la forma y manera como él decía que iba a consumar la obra del reino. Pero no comprendía la necesidad de la cruz, al igual que los otros discípulos. Estos compartían esa idea popular que excluía toda idea de sufrimiento, aún menos de muerte. ¿Cómo podía ser la muerte el comienzo de un gobierno digno de un rey? El mensaje de la cruz ciertamente es locura. 1 Corintios 1:18, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios.
Pedro, que había sido alabado por Jesús, por su confesión, ahora, estando arriba, está abajo, al nivel de Satanás. Pero no es que él fuera Satanás, sino que está usando las palabras de Satanás. Él bajó la guardia. Él estaba mirando en lo terrenal, estaba mirando en lo humano y usó esas palabras. Jesús mira a sus discípulos como anticipando si esto era también su pensamiento e indicando que esto también vendría hacia ellos. Esta reprensión también quedaría clara delante de ellos. Pedro bajó la guardia, al igual que también nosotros podemos bajar la guardia o fallar. Así podemos hacerlo nosotros, pero la gracia del Señor, que Él está para redirigirnos a entender su voluntad, aunque muchas veces incomprensible para nosotros, al final es perfecta conforme al propósito con el que Él nos llamó. Muchas veces también nosotros rechazamos el plan o la voluntad de Dios porque no entendemos, porque más altos son sus pensamientos que nuestros pensamientos, y más altos son sus caminos que nuestros caminos. ¿Quién los conocerá? Todos no conocemos completamente o perfectamente el plan de Dios. Es por eso que muchas veces cuando la voluntad de Dios parece difícil a nuestras vidas, no la entendemos. Viene la queja, viene el rechazo a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Esto para Pedro era difícil, ver que ese Mesías que él acaba de confesar va a morir, porque también traería implicaciones de persecución y de lucha y de dificultad y de fracaso para él. Pero el plan de Dios es perfecto, aunque no comprendamos. Y Pedro se ganó la más dura reprensión, pero inmediatamente Jesús le corrige, enseñándole a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de los hombres. Un reino de gloria y de poder, un reino sin sufrimiento, un reino donde él participaría de ese honor y de ese poder, como también lo vemos en otras declaraciones de Pedro y las disputas de los apóstoles por quién sería el mayor en el reino, que ellos estaban viendo las cosas desde ese punto. Pero no estaba actuando solo. No era la primera vez que el diablo hacía proposiciones, como cuando fue tentado a actuar fuera de los planes del Padre, porque básicamente la tentación en el desierto fue llevar a Jesús a que actuara fuera de los planes del Padre, que tomara el atajo, el atrecho, sin pasar por la cruenta cruz para ser rey, para poder a través de la tentación manifestar a su poder y como último rendirse a adorar por la gloria de este mundo. Hermanos, rechazar el sacrificio de Cristo es algo muy peligroso realmente. Rechazar lo que Cristo hizo por nosotros nos rebaja a ese nivel de Satanás, del tentador, porque es en ese nivel que nosotros rechazamos el sacrificio vicario de Cristo. La censura de Pedro deja ver claro que nuestros planes y pensamientos no son los de Dios, mientras que para Dios está resolver la médula del problema, la naturaleza pecaminosa del hombre. El hombre no logra ver que sus pecados son el obstáculo para participar del reino de Dios. Dios busca la redención del hombre por medio de la humillación y el oprobio de su Hijo, en contraste con la idea del hombre relacionada con poder, fuerza, dinero. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto: el costo para los seguidores del Hijo de Dios. Después de reprenderle el Señor y redirigirle a poner la mira en las cosas del cielo, llamando a la gente, versículo 34, y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El costo para los seguidores del Hijo de Dios: tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es aquí donde vemos nuestro último punto, en esta porción de la Escritura, del versículo 34 al versículo 38. Jesús llama a la multitud. Así que al parecer la multitud no estaba muy lejos de esa reunión privada que él estaba teniendo con sus discípulos. Tal vez, pienso yo, estaba en un lugar algo distante de la multitud, porque la multitud estaba siguiendo al Mesías, estaba siguiendo a Jesús. Entonces él llama a la multitud, la llama porque ella está allí. Y después de corregir a Pedro y llamar a la multitud, les explica claramente las implicaciones de seguir a Jesús, el Mesías. ¿Qué implica seguir a Jesús? ¿Qué implica para nosotros ahora? Hasta este momento seguir a Jesús, ¿qué era? Hemos visto a Jesús echando fuera demonios, sanando enfermos, predicando la palabra, alimentando a la multitud. Para ellos, eso es lo que implicaba seguir a Jesús. Estar detrás de un Mesías que hacía milagros, que hacía liberaciones, que hacía sanidades, que alimentaba a las multitudes. Escucharle hablar, escucharle y verle actuar, pero ahora requiere de un compromiso con él y con su mensaje. Es un compromiso mayor, es un compromiso que tiene implicaciones a nosotros como seguidores de Jesús. Porque muchos quieren seguir el llamado del Salvador, quieren oír de que Cristo Jesús nos ha salvado de nuestros pecados. Pero es necesario que Jesús no solamente sea nuestro Salvador, sino que sea también nuestro Señor. ¿Quién quiere el camino del rechazo, del padecimiento y de la muerte? Jesús dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Como primero, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Bueno, si nos dirigimos al contexto inmediato anterior, lo que nos muestra claramente es que hay una voluntad superior a la nuestra. Y es la voluntad de Dios, en los planes de Dios. Negarnos a nosotros mismos es cumplir la voluntad de Dios, es vivir sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es vivir conforme a sus planes, negarnos a nosotros mismos, a hacer las cosas como nosotros siempre queremos hacerlas. Tomar todas nuestras propias decisiones sin consultar con Dios, hacer nuestros propios planes de vida, no seguir el llamado que Él nos hace. Eso es negarse a nosotros mismos. El trabajo que tú tienes, ese trabajo que Dios quiere que tú tengas, la casa, el manejo del dinero, ¿es la voluntad de Dios como Dios quiere que tú lo manejes? ¿O tú decides libremente, autónomamente todas tus decisiones? ¿Es Dios quien está tomando las decisiones de tu vida? ¿Estás rendido a tomar la voluntad de Dios como la tuya? Eso sería dejar de ver las cosas como los hombres, ¿cierto? También ver las cosas como los hombres las ven y las hacen, y verlas como Dios quiere que las veamos. Negarnos a nosotros mismos es no buscar la gloria de los hombres, como Pedro estaba buscando la gloria de este mundo, ¿sí? No buscar la gloria de los hombres, ver la gravedad del pecado y la necesidad de la cruz. Eso es negarnos a nosotros mismos, reconocer que no somos suficientes por nosotros mismos, que del viejo hombre y de la vieja naturaleza no hay nada que le pertenezca al nuevo reino, nada que pertenezca al reino de Dios. No hay nada que podamos rescatar de nosotros o de nuestra vieja manera de vivir o de nuestra condición pecaminosa. Ya no nos gobernamos a nosotros mismos, nos rendimos en gratitud a su voluntad, asumimos su señorío y no pensamos solamente en nuestros intereses. Tome su cruz. Como segundo, crucificar, ¿qué? Porque en ese contexto tomar la cruz tenía un significado de muerte.
Los romanos ejercían este yugo y esta condena. Era el señorío de los romanos sobre el condenado. Este tendría que cargar y llevar su cruz hasta la muerte. Aunque en ese contexto para ellos, seguir a Cristo implica dar toda la vida, entregar toda nuestra vida hasta morir por causa de Jesús. Tal vez nosotros estamos aquí, muy cómodos, hay aire acondicionado, tenemos matrimonio, cena esta noche, pero en algunos lugares hay hombres y mujeres en la actualidad que están dando su vida literalmente por Cristo. Tomar la cruz es eso, es estar dispuestos a dar hasta nuestra propia vida por la causa de Jesús, aunque no todos llegaremos a morir por Cristo. Algunos moriremos siendo cristianos por causas naturales, ¿sí? Envejeceremos y moriremos. Aunque también esto está implicado en Gálatas 2:20. ¿Qué dijo Pablo? Que él estaba crucificado juntamente con Cristo. Mas ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que, ¿qué crucificamos nosotros? El hombre de pecado, la vieja naturaleza. Es lo que está juntamente crucificado con Cristo. ¿Sí? Porque no hay nada bueno, todo está dañado por el pecado. Esto es que Dios está en el correcto diagnóstico de nuestra condición. Dios no se ha equivocado al declarar nuestra condición, de decirnos que estamos muertos en delitos y pecados. Él no se ha equivocado. Nos hemos equivocado en nosotros. Somos nosotros al no reconocer que debemos de crucificar a ese viejo hombre. Y que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Solo la identificación con Cristo ocupando nuestro lugar nos libra de la condenación. Nos identificamos con la cruz de Cristo para crucificar el hombre del pecado, para ya no vivir nosotros nuestra propia vida, ¿sí? Y no vivir como vive el hombre en su orgullo. Es por eso que al hombre le gusta la religión, las normas a seguir, lo que él cree que puede hacer para alcanzar el perdón o la gracia de Dios. Les gusta la religión porque el evangelio no le está diciendo que puede hacer algo para salvarse, porque ser cristiano significa dejar que Cristo nos salve enteramente y por medio de la nueva naturaleza. Entonces estamos capacitados para seguirle. Solo Cristo nos puede salvar completamente. Estar crucificado juntamente con Cristo es tener claro esta verdad. Solamente Cristo nos salva. No hay nada que nosotros podamos hacer para añadir a ese sacrificio. Así que crucificamos el viejo hombre, el hombre de pecado. Lo tercero es que Cristo le dice, sígame. Es Dios, es el Señor quien nos llama. Él quiere llamarnos a una vida de continua santificación. No es un evento el nacer de nuevo y ya. Algunos vivimos solamente por un evento que tuvimos hace 13 años. Y queremos caminar de una manera donde decimos tenemos 13 años, pero algunos tenemos 13 años viviendo mediocremente el evangelio. Porque la cantidad no hace la calidad. Es así que seguirlo requiere vernos continuamente a la luz del evangelio. Ver cómo Él nos ha rescatado de nuestra condición de pecado. Para, como decíamos anteriormente, poder aborrecer lo que Dios aborrece. Ver la grave condición en la que estábamos. Era irremediable, era irreparable por nosotros mismos. No había forma de salir de ese pozo cenagoso, si no es por la intervención de Dios, porque está dispuesto el perdón por lo que Cristo hizo con nosotros, al perdonar nuestros pecados en esa cruz. Es una vida continua de santificación. Cristo perdonó mis pecados pasados, está perdonando mis pecados ahora. Perdonará a aquellos que yo cometa aún más adelante, porque seguramente en algún punto de mi vida flaquearé o en mi debilidad fallaré ante el inmenso amor de Jesucristo, pero solamente viéndolo a Él puedo transformarme de gloria en gloria cada día. Ahora el versículo 35 nos da las razones
argumentando Jesús a través de una serie de dichos, les da las razones por las que debemos entonces negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Lo que nos dice el Señor es, porque todo el que quiera salvar su vida, y obviamente este era el común denominador de toda esa multitud. ¿Tu vida es tu vida? ¿Realmente tú tienes el poder, eres dueño de tu vida, de tu existencia? Ni siquiera controlamos el día que nacimos y mucho vamos a controlar el día que morimos. Pero la gente dice, esta es mi vida y yo la vivo como yo quiero. Porque todo el que quiere salvar lo que llama ser suyo, que a la verdad Dios da la vida y Él la quita, así que no nos pertenece. El que quiera salvar eso, porque ¿qué es lo que quiere salvar? Dígame, ¿qué quiere salvar? El libro de Salmos dice que todos nuestros días son cansancio y fatiga, y que la vida del hombre es 70 o 80 años en los más robustos. Con todo y eso es cansancio y es fatiga. Eso es lo que quiere salvar el hombre. Yo a veces me sorprendo la capacidad que tiene el hombre para defender todos sus pecados y aún sus propios demonios personales. ¿Qué es lo que quiere salvar? Si nada nos pertenece de Jehová la tierra y su plenitud, no hay nada que tú no tengas que no haya sido dado, sin importar que no reconozcas al autor de la vida, todo te ha sido dado. No viniste a este mundo con nada, y así también tendrás que partir de este mundo sin nada. Salvar nuestra propia vida, ese era el común denominador de toda esa multitud y aún de los discípulos. Querían salvar algunos años de gloria, reinando juntamente a Jesús, viendo a los enemigos del Imperio Romano derrotados. Así que el hombre caído, definitivamente queriendo salvar eso, seguirá esclavo del pecado. ¿Sí? Hay que perder nuestra vida, es hacer morir lo que pertenece a ese viejo hombre. Dar nuestra vida en la causa de Cristo y el Evangelio es lo que le da sentido de valor eterno a la efímera vida, o por lo menos no deberíamos contemplarla de otra manera, porque estamos en el camino de Dios, con pruebas y luchas, porque no todo será bueno. ¿Sí? No es el camino de pare de sufrir. A veces no habrá dinero, a veces habrán conflictos, a veces habrán dificultades. Las cosas son tan efímeras como cuando están nuevas y después ya no lo están. Parece que ya no nos gustan lo suficiente. Ya nos traen un dolor de cabeza, una preocupación. Estas cosas de esta vida son efímeras y son pasajeras. Lo único que nos corresponde para la eternidad es predicar el Evangelio de Jesucristo y atesorar riquezas para el reino venidero. Buscar el reino de Dios primero y su justicia, y todas las demás cosas son una simple añadidura. Ese es el valor eterno de la vida aquí en la tierra. Es lo que le da sentido y propósito, porque en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida que nos hacía falta. Así que el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿En dónde debe estar implicado todo nuestro esfuerzo y toda nuestra diligencia y la actitud de poner en servicio la obra, los dones que Dios nos ha dado para la obra del Señor? Cuánto empeño y dedicación y tanto empuje por las cosas de esta tierra, cuánto empujamos por el progreso del Evangelio y el glorioso mensaje de Cristo muriendo en la cruz por el pecador que todos los hombres están necesitando y demandando con urgencia, porque su condición los delata. Son pecadores imperfectos igual que nosotros. Versículo 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Y si eso ha sido posible, porque obviamente hay una historia con grandes nombres, grandes hombres que han conquistado y han tenido grandes imperios, como Darío, como Alejandro Magno, como Julio César, el Imperio Romano. Y también hay muchos hombres actuales y nombres famosos de hombres que atesoraron grandes fortunas, como Rockefeller, o como el presidente de las empresas petroleras de México, Carlos Slim.
que en una entrevista que le hicieron, al ver su inmensa fortuna, le preguntaron que si él podría necesitar algo más en la vida. Que tenía tanto dinero, se puso a pensar y dijo, bueno, sí, si hay algo que necesite. El periodista se sorprendió, pero ¿qué le puede hacer falta a este hombre? Pues tiene casi toda la riqueza de este mundo, porque es que nadie tiene toda la riqueza de este mundo, unos pocos la tienen casi toda. Pero él dijo, lo que me haría feliz sería un poquito más de dinero. ¿Sí? Así que, ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amado hermano, si tú crees que tú no tienes valor, Jesús te está diciendo que ni toda la riqueza de este mundo puede darle valor a tu vida. Tu alma es más valiosa que toda la riqueza del universo. Es tan valiosa que Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló tomando la condición de hombre, y en la condición de hombre se hizo siervo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 37, otra razón, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Si el único precio que se podía pagar ya se pagó en la cruz del Calvario, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, el inocente dando su vida por el culpable. Es así que en el versículo 38, para terminar, dice el Señor Jesucristo, porque él que se avergonzare de mí, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Era claro que los discípulos escandalizaron con el carácter de la misión del Hijo de Dios, el Mesías. No era la idea ser rechazados, ser injuriados, morir en pobreza, morir sin nada, morir por una causa que en ese momento no les estaba representando tal vez lo que ellos querían, porque no podían ver más allá de lo que sería la resurrección de Cristo y de que lo que Cristo había dicho se cumpliría con veracidad, en cuanto a que detrás de un cuerpo crucificado hay un cuerpo glorificado, porque el que se avergonzare o se escandalizare o no le diere valor o no atesorare lo que Cristo está llevando a cabo, él dice, se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, y no es diferente a esta, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿De qué nos enorgullecemos muchas veces? Porque lo que no nos avergüenza es lo que nos enorgullece. Nos enorgullecemos de muchas cosas. Los hombres se enorgullecen de muchas ideas, de muchos logros científicos, de su trabajo, de sus profesiones. Pero ¿cuánto nosotros nos sentimos honrados y dignos de que el Santo Hijo de Dios haya muerto por nuestros pecados y que haya logrado la paz entre Dios y nosotros? Es así que no debemos avergonzarnos del Evangelio ni del mensaje de la cruz. Es el llamado a no callarnos, es el llamado a tener dignidad cristiana en este mundo, que aunque rechazando el mensaje de Jesús y a Cristo, porque no conocen, porque no entienden lo que Cristo ha hecho por ellos, nosotros sí lo entendemos y podemos vivir dignamente diciendo somos seguidores de Cristo, somos cristianos, sí creemos en Él, creemos en su sacrificio y creemos que Él regresará. Y cuando Él regrese, entonces, los que hoy tuvieron esa actitud de rechazo hacia Jesús, en aquel tiempo Jesús también tendrá esa misma actitud de rechazo, porque esto es recíproco. Así que nosotros podremos estar de aquellos que no se avergonzaron de Jesús y del Evangelio.
podemos estar seguros de que Cristo regresa otra vez por nosotros. Él viene a establecer esa segunda etapa del reino de Dios aquí en la tierra. Y nosotros, que le hemos confesado y que hemos tomado nuestra cruz y que le hemos seguido, podemos entonces, desde ahora como nos gozamos, nos alegraremos el día de su venida. Así que démosle gracias a Dios por las inmensas promesas que Él nos ha dado, de que a pesar de que habremos de crucificar al viejo hombre, al hombre de pecado, también nos espera una gloria compartida juntamente con Él. Padre, te amo.